Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric y el día de hoy vengo a hablarles sobre el capítulo 3 del libro del manual de trabajo de Economía Internacional para los Negocios. Específicamente les hablaré del capítulo 3, que lleva de nombre Teoría del Comercio Internacional, Demanda y Oferta. Los temas que veremos en específico serán: ¿qué es oferta? Bienestar en el comercio de bienes, curvas de indiferencia social, replanteamiento de la base y las ganancias del comercio, la curva de oferta neta de un país, curvas de oferta neta y precio relativo de los bienes con el comercio, términos de intercambio de un país, y al final resolveremos preguntas de los ejercicios del manual. Bueno, primero empezando con qué es la oferta, y en economía vendría siendo la cantidad, es una cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, incluso hasta personas o empresas ponen en venta. Los precios, obviamente, el precio no tiene nada que ver con el producto, pueden ser igual, no pueden ser iguales, pueden serlo para cada tipo de productos. Incluso un mismo producto puede llegar a tener un precio diferente al de cualquier otro oferente, ¿verdad? Esta imagen es un ejemplo muy claro de esto, ya que pues el del vendedor del lado derecho las pone en 900 y el señor de la izquierda lo pone en 1000 pesos. Esta imagen tiene mucha relación con lo que viene siendo la demanda, que es cuando se habla de oferta también se toma la palabra con la palabra demanda, se mete también, ¿no? Tienen mucha relación oferta y demanda. Esta imagen es lo más claro es el ejemplo más claro de una oferta, que es un mismo producto, la sandía, y maneja diferentes precios. Cada oferente puso su precio, 900 y 1000 respectivamente. Entonces me pareció muy buena esta imagen sobre lo que es la oferta. Ahora, ya que sabemos lo que es la oferta, pasamos de lleno a lo que es el bienestar en el comercio de bienes. Que, como decíamos del precio, acá hay otro precio que es el precio relativo de equilibrio del bien. Se sitúa entre precios anteriores al comercio en los dos países, y será el precio al cual la cantidad ofrecida de exportaciones del bien por parte de la nación con ventaja comparativa en ese bien igual a la cantidad demandada de exportaciones del bien por parte de la nación con desventaja comparativa en su producción. Específicamente aquí a la figura 8, esto es ya parte del libro, nos habla, un ejemplo es que en la figura 8 el eje vertical mide lo que vendría siendo PP sobre PT, y el eje horizontal mide la cantidad de un bien en donde comercian dos países, que son esos arcos, por así decirlo. La curva que va hacia arriba se refiere a la oferta de exportaciones que tiene un país A, por así decirlo,
y este país no ofrece exportaciones en el punto A, que sería el punto naranja que está en la parte de abajo, y en el punto negro que es un punto de equilibrio donde PP y sobre PT es igual a 1, se vendría siendo nuestro equilibrio. Entonces, esta figura muestra que cuando está el punto de equilibrio, en el punto negro, el punto E, la cantidad demandada de exportaciones se iguala a de un país, ¿no? De un país se iguala a la cantidad de exportaciones de otro país. Esto es de que ofrece una parte más de lo demandado. Pero así como viene el exceso de oferta y exceso de demanda, también se busca que se reduzca hacia 1. En menos de 1 se demandarán más exportaciones de un bien que lo que está dispuesto a ofrecer. Por lo tanto, nuestro precio de equilibrio es 1. Ahora veamos lo que viene siendo las curvas de inferencia social. Esta curva, como es una forma de expandir el comercio, se incluyen explícitamente gustos y preferencias demandados de cada nación. Esto se plasma mediante una curva de inferencia. Estas se hacen por medio de combinaciones de dos bienes que producen satisfacción a la nación. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver que pueden ser, esa es cantidad de Pepsi y cantidad de pizza, es un ejemplo. Y como tienen una pendiente negativa y son convexas hacia el origen, así tienen esa forma, se puede decir que curvas más altas representan una mayor satisfacción, como lo es en esta imagen, la que tiene el punto D, y curvas más bajas representan menos satisfacción, que es la curva donde vienen los puntos A, B y C. Luego vemos esta figura 9, viene en el libro, esto es parte del libro. Estas son unas curvas de inferencia. Las del lado izquierdo son del país del Reino Unido y las del lado derecho son de Estados Unidos. En la figura 9 se trazan tres curvas de indiferencia de Estados Unidos y de Reino Unido respectivamente. Se podría decir que de la curva más alejada, que es la negra, del lado de Reino Unido, es la que mayor satisfacción hay para la nación, para esa nación. Se observa también que a medida hay un movimiento hacia abajo, hacia la curva de indiferencia, su pendiente se reduce. Y otro detalle a destacar de estas es que ninguna de las curvas de indiferencia chocan entre sí. Y eso jamás va a pasar ellas. Ahora veamos el replanteamiento de las bases y las ganancias de comercio. Cuando hay ausencia de comercio, esto también se conoce como autarquía
Sí, autarquía, lo dije bien. Una nación está en equilibrio cuando alcanza la curva de inferencia social más alta posible con su curva de posibilidades de producción. Esto es que si en una misma gráfica existe una curva de inferencia social como las que vimos anteriormente y hay una curva de posibilidades de producción, el punto más alto donde se tocan, ese podría ser su máxima satisfacción, un equilibrio, podría decirse un equilibrio. Pero ¿dónde ocurre exactamente? En el punto de tangencia. Es donde ambas gráficas, ambos arcos, ambas líneas, por así decirlo, chocan en el. Por ejemplo, aquí en teoría, si vemos la figura 10 del libro también, esta es una de las curvas, ahí vienen las curvas de indiferencia del país de Reino Unido. Se dice que las curvas de posibilidades de producción para Reino Unido, en ausencia de comercio, la autarquía, como ya les mencionaba, la curva de diferencia social 1, que sería esa que tiene el color naranja, el color rojo, perdón, el color rojo es la más alta antes de comerciar. O sea, cuando comercia Reino Unido, cuando no comercia Reino Unido, su punto más alto de equilibrio es aquí en el punto naranja, de hecho ahí está mostrado la curva de inferencia 1 con la línea roja, el punto de autarquía, que es el punto naranja, y la línea azul así diagonal, pues es básicamente la de las posibilidades de producción. También se puede decir que si el comercio se estabiliza en 1, el punto A, si se estabiliza en 1 el comercio, pasará del punto A al punto B en producción. Esto con intercambiando cierta cantidad de productos y todo lo demás. Y se llega a un nuevo punto de equilibrio que es el punto E, el cual, como ya vemos, la curva de indiferencia social está un poco más arriba. Entonces con el comercio, a través del comercio se alcanza ese punto. También en este comercio se puede decir que ambas naciones ganan, ambas tienen sus ganancias, la cantidad que se intercambia. Ahora veamos lo que es una curva de oferta neta de un país. Estas muestran que tanto de su bien de importación exige la nación a cambio de diversas cantidades de su bien de exportación. Esta curva de oferta neta se deriva de, como ya les decía, de su curva de posibilidades de producción y de su mapa de indiferencia. También se pueden tomar en cuenta los precios relativos que sean en este caso hipotéticos de los bienes a los cuales se tendrá un comercio, ¿verdad? Y esta gráfica la puse para que se vea más o menos cómo es una curva de oferta neta. Tiene ese en forma. Aquí en la figura 11, que es esta figura, hay dos paneles, el panel A y el panel B. Entonces decíamos que con la autarquía se empieza en el punto, viendo el panel A, se empieza en un punto de equilibrio, ahí en la parte, en el punto A que se muestra.
Y si el comercio se iguala a 1, entonces ese punto A se intercambia hasta el punto B. Se mueve hacia ese punto en la producción y en este caso comercia con Estados Unidos. 60p serían paños por 60t, que serían trigos, alcanzando el punto de equilibrio E. Este punto E es el nuevo equilibrio ya después del comercio. Ahora, en dado caso de que, como ahí se muestra, si estuviera un PP sobre PT de un medio, aquí mismo en el panel A, Reino Unido se mueve del punto A al punto G en producción, pero en este caso no intercambiaría 60 y 60. En este caso intercambiaría 40 paños por 20 trigos con el otro país, que es Estados Unidos, y se mueve hacia el punto J, que si se fijan bien está sobre la curva de indiferencia número 2. Ese fue el nuevo movimiento que es el mismo punto que está en el panel B, ese punto J. Entonces, cuando se une el origen, el punto de origen, el punto J, el punto E y los demás puntos, esta unión de puntos da inicio a lo que es una curva, la curva de oferta neta. También muestra la cantidad de trigo que Reino Unido exige y para estar dispuesto a exportar diversas cantidades de paño. Esas líneas que son PA, PG y PB en el panel A interfieren en una misma, se puede decir que tienen una misma pendiente absoluta. Y bueno, también con este modelo se observa que se induce a Reino Unido a exportar más paño. Por lo tanto, la PP sobre PT debe aumentar. Esos son los movimientos explicados de la creación de una curva de oferta neta de un país. Ahora hablaremos sobre la curva de oferta neta y precio relativo de los bienes con el comercio. El punto donde las curvas de oferta neta de las dos naciones se intersectan representa el punto relativo de equilibrio con el comercio. Esto se puede ver en dado caso de que se viera un poco mejor. Por ejemplo, aquí en la línea que es de el PXPY es como el autor de esta imagen lo maneja así. Entonces nosotros lo manejamos como P sobre PT. Se muestra que hay una línea negra con varios puntos y varias líneas rojas que son dependientes. Y ahí se ve la pendiente de 4, de 3, de 1, un cuarto. Así, ¿no? Esta línea que va, se busca que este equilibrio se hace con medio de una simetría, que ambos países tuvieran una simetría. Dice, en cualquier otro precio relativo de equilibrio, las cantidades deseadas de importaciones y exportaciones de cada bien no son iguales. Era lo que les decía, si esta figura, esta línea negra, estuviera simétrica con otra línea negra del otro lado, se diría que está totalmente en equilibrio.
En caso de que no resultara, se dice que las importaciones y exportaciones no son iguales. Entonces, lo que tiene que buscar, si no está en equilibrio, debe de moverse un nivel para que esté en equilibrio. A eso me refería con la simetría. Aquí vemos la figura 13 del libro, que básicamente nos dice que se tiene que poner en equilibrio todo. Aquí, por ejemplo, es una simetría perfecta. Por lo tanto, está totalmente importación-exportación en iguales cantidades. Esta curva de oferta neta del Reino Unido y de Estados Unidos son las que veníamos viendo antes, y como se puede observar se intersectan en el punto E de equilibrio. Ese punto, que es el de 60-60, 60p, 60t, que ese punto, ese pp sobre pt es igual a 1. Esto ocurre más o menos así. El Reino Unido ofrece 60p por 60t. Por ahí su punto de equilibrio. Y Estados Unidos, afortunadamente, ofrece exactamente 60t por 60p, que vendría siendo el punto de equilibrio primo, que está exactamente en el mismo punto de equilibrio que Reino Unido. En la curva de oferta netas de Estados Unidos. Así, el comercio está en equilibrio, en PA, que es esa línea recta que está perfectamente como un eje de simetría en la figura. Después se puede observar que si en cualquier otro, por ejemplo en el PG que está acá abajo, el PG', las 40 exportaciones que son ofrecidas por Reino Unido en el punto J son insuficientes a las importaciones de paño que demanda Estados Unidos, y pues por lo tanto este exceso de demanda tiende a que aumente el PP sobre PT, y si esto sucede, las exportaciones de paño ofrecidas por Reino Unido aumentan y las importaciones de paño por Estados Unidos disminuyen y se igualan en PB. En términos de igualación, para que PG, esa línea, se mueva hacia PA, se puede explicar mediante términos de trigo, y se presenta para cualquier otro PT sobre PT, que no sea igual a PB. Por lo tanto, en PB de equilibrio se complementa con el modelo de comercio. Esto quiere decir que en el punto E, exactamente en el punto E, se dice que hay un equilibrio entre ambas naciones en tanto importación y exportación. Si se moviera el punto E de cualquiera de los dos hacia otro lado, entonces no estaría en equilibrio. Sería muy revoltoso. Después pasamos a los términos de intercambio de un país. La razón entre el precio del bien de exportación de un país y el precio de su bien de importación, o dicho con una expresión PX sobre PM en equilibrio, se denomina términos de intercambio de un país. Y estos usualmente los suelen expresar en porcentajes. De hecho, esta balanza era lo que les decía en la figura anterior, la figura 13 del libro, que existe un equilibrio, que debe de existir un equilibrio entre exportaciones e importaciones. Y por último, ya para terminar esta exposición, vamos a
a responder algunas de las preguntas de los ejercicios que vienen en el libro. La primera pregunta dice, ¿qué muestran las curvas de indiferencia social? Pues muestran las combinaciones de dos bienes que producen una satisfacción hacia una nación. Esas curvas son puntos donde se muestra cierta cantidad de P y cierta cantidad de T y agarran esa forma convexa al origen y así se forman estas curvas de indiferencia social. ¿Por qué difieren las curvas de indiferencia social de un país con otro? Pues estas difieren porque no todos producen la misma cantidad de cierto bien. Por ejemplo, se veía mucho en los ejemplos anteriores que Reino Unido producía mucho paño, por lo tanto Estados Unidos producía mucho trigo. Entonces, Reino Unido no podría producir la misma cantidad que Estados Unidos produce de trigo. Y pasa lo mismo con Estados Unidos. Él no puede producir la misma cantidad de paño que la misma cantidad que lo hace Reino Unido. La tercera pregunta dice, ¿por qué son necesarias las curvas de indiferencia social? Pues más que nada porque se busca un comercio mutuo, de beneficio mutuo, como el que vimos en la figura 13, que estaba perfectamente equilibrado todo, como debe estar. Se muestra también que si se mueve para un lado o para el otro, no estaría en total equilibrio. ¿Cuáles son sus características? Esto hablando de las curvas de indiferencia. Pues más que nada, como ya les había mencionado, muestra una combinación de bienes de satisfacción para un país. También les había comentado que entre más alta es la curva, mayor es la satisfacción. Esto a más alto me refiero a más alejado del origen, para que estemos en la misma sintonía. Tienen una pendiente negativa y son convexas al origen. Por la base de esas combinaciones de puntos entre trigo y paño, bueno, entre un bien X y un bien Y, se toman esos puntos, se unen y forman esa línea convexa al origen con pendiente negativa. Otra de las características que tiene es que nunca se cruzan entre sí y como vimos en los ejemplos pasados, nunca llegaron a cruzarse. Siempre estuvieron ahí muy bien, ninguna chocaba con la otra y todo tranquilo. La última pregunta es, ¿qué indican los puntos de intersección de una curva de indiferencia social en la curva de posibilidades de producción de una nación? Esto más que nada se refiere al hecho de que esas curvas convexas al origen chocaban con las curvas de producción de un país, de posibilidades de producción, perdón. Entonces, esos puntos muestran el límite económico de una nación, que una nación tiene para la satisfacción de una necesidad. Por eso se veía que cuando comerciaban, en los casos que vimos de esta presentación, se veía que antes de comerciar en el punto de autarquía estaba muy, muy bajo el nivel, pero estaban satisfechos. Cuando entraban en comercio, su punto de equilibrio subía donde veíamos el punto A y luego subía al punto E, sube ese gran cambio a raíz del comercio. Eso era lo que pasaba con las figuras que mostré del libro también. Es algo que mostraba mucho el intercambio, las ganancias también eran parte de. Por ejemplo, cuando intercambiaban 60p por 60t, perdón, se veía una ganancia y esa ganancia se veía reflejada. Cuando se pasaba del punto A al punto B, que era una especialización a medias, por así decirlo, no se especializaba mucho en el bien. Reino Unido, por ejemplo, no se especializaba de lleno en paño, ya que seguía produciendo trigo en muchísima menor cantidad que paño, pero lo seguía haciendo. Entonces, estos 120p
de estos intercambiaba 60 de ellos para ellos obtener 60 de trigo, y así de sumarle a uno y restarle a otro se daba el punto de equilibrio de 60 y 60. Y mismo caso pasó con Estados Unidos, por eso se tenía que el comercio estaba equilibrado, porque ellos también obtuvieron ese mismo punto de equilibrio. Muy bueno, muy bien. De mi parte sería todo y muchas gracias por escucharme. Espero que hayan, hayan quedado resueltas las dudas, haya quedado claro todo. Y pues de mi parte me despido, les mando un saludo y si tienes alguna duda puedes escribírmela en la caja de comentarios. Y espero, espero haya sido de mucha ayuda este video y de mi parte es todo. Muchas gracias.